Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. El día de hoy, por supuesto, llegando a cada uno de ustedes, a cada uno y cada una de ustedes, con temáticas muy diversas, con apuestas y miradas frente a la educación filosófica que enriquecen, sin duda alguna, también la manera como entendemos las diversas y miradas en este contexto de manera relevante y de manera oportuna. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, deseándoles, por supuesto, una cordial bienvenida, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de diversos escenarios, contextos en varias partes de Latinoamérica y del mundo, porque el puente no solamente se emite en Colombia, sino también nos siguen personas en varias partes de América Latina, de Europa, en fin, estamos muy complacidos con que nos acompañen el día de hoy. Bueno, y para comenzar hoy nuestra misión o para abordar hoy nuestra misión, tenemos unas invitadas de lujo a quien estaré presentando en instantes. Hoy nos encontramos para dialogar sobre un tema que interpela de manera profunda a la universidad contemporánea. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la transversalización de la ética en los currículos de la educación superior. ¿De qué viene esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos? Especialmente en un contexto donde las decisiones académicas, investigativas, sociales, se constituyen o tienen profundas implicaciones en distintos escenarios. Preguntarnos cómo integrar de manera transversal la ética en los programas de educación y de formación en educación superior se convierte en un elemento sustancial a la hora de pensar qué implica esta integración, cómo se vive en instituciones como la universidad, por ejemplo, este tipo de ámbitos, qué retos enfrentan las universidades hoy en día cuando se piensa transversalizar la ética y, por supuesto, también dar un lugar importante en este escenario. Para explorar estas preguntas, nos acompañan dos invitadas de lujo en la mañana de hoy. Me permito en primera instancia saludar a la doctora Linda Alejandra Zuluaga Rodríguez. Ella es filósofa, es coordinadora de docencia del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Linda, bienvenida al Puente una vez más. Me complace mucho que nos encontremos. Muy buenos días, Simón. Un gusto estar de nuevo aquí contigo para hablar de un tema que de verdad creo que debería ocuparnos más frente a los desafíos que tiene la educación superior en este momento en Colombia. Complace que nos encontremos y que dialoguemos sobre este asunto. Y también nos acompaña el día de hoy María Natalia Marín Suárez. Ella es investigadora en formación con una trayectoria muy amplia en el ámbito académico y profundamente comprometida con la educación y la ética en este caso. Bienvenida, María Natalia. Buenos días, Simón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transversalización de la ética en el marco de los currículos de educación superior? ¿A qué nos referimos con transversalización? Porque también sabemos que esto tiene muchos componentes, muchos aditamentos, muchas formas de ser entendida. Entonces, le doy la palabra a Linda Alejandra Zuluaga para que comencemos este interesante diálogo. Yo creo que la búsqueda de esa transversalización de la ética en la educación superior es una invitación a poner de presente que la formación ética debería ser el eje mediante el cual podemos unificar una formación que se ha quedado muy hacia lo em, muy tangencial, y nosotros como apuesta queremos pensar que la ética se convierta en el centro de la creación de los nuevos programas, de la planeación de los currículos dentro de la universidad, de manera que efectivamente se muestre ese compromiso con una formación ética de nuestros y nuestras estudiantes. A eso nos referimos con transversalización, que desde todos los puntos de vista podamos ver la importancia de la ética como un eje que nos permita unificar ese espacio de formación. Un espacio de formación que no solamente atravesará la ética, como tú dices, sino también, por ejemplo, la formación ciudadana, que creo que está muy unida a esa formación ética y que debe ser algo que nos ocupe a todos los que estamos comprometidos con la educación
en particular en nuestro presente. Creo que en nuestro presente se hace todavía más importante que nos pensemos esa necesidad de pensarnos éticamente la formación de nuestros estudiantes. María Natalia, adelante, también su mirada frente a este asunto de la transversalización. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo asumirla? Y por supuesto, ¿desde qué perspectiva la podemos acentuar en el marco de la educación superior? A ver, Simón, yo creo que acá hay una cosa súper importante y es entender que nosotros no tenemos cabezas diferenciadas, la cabeza profesional, la cabeza ética, la cabeza ciudadana, como decía Linda, sino que somos una unidad y si nosotros no empezamos a trabajar desde esa manera, empezamos a entender que en la clase de cálculo tenemos que tener discusiones importantísimas acerca de la ética, estamos creando profesionales, acompañando a formarse profesionales que un día van a encontrarse frente a dilemas éticos y no van a tener las herramientas para poder solucionarlos. Entonces es darnos cuenta del impacto que tenemos desde la universidad en eso. Y yo quisiera añadir algo, yo soy maestra, y es, yo espero que un día esto eche hacia atrás, hacia los colegios, porque es que yo creo que esa transversalización necesita llegar a la formación básica, a la formación de los niños pequeñitos, para que cuando lleguemos a la universidad esas discusiones estén más vivas. Entonces, de momento, es un esfuerzo grandísimo hacer esto en la universidad, pero mi esperanza es que un día esto también se esté discutiendo en los colegios. Por supuesto, esto demanda una serie de voluntades, ¿no? Voluntades institucionales, voluntades también desde el mismo maestro, ¿no? Que asume de forma comprometida la enseñanza de la ética, por supuesto, guardando correspondencia con los contextos donde dicha enseñanza se lleva a cabo. Hablemos acerca de las implicaciones. Pensar el asunto de las implicaciones nos obliga a pensar también en ciertas condiciones, ¿no? Que son necesarias para poder hablar de transversalización, particularmente transversalizar la enseñanza de la ética y particularmente para poder promover este tipo de asuntos tan relevantes. ¿Qué implica realmente transversalizar la ética en los currículos universitarios? ¿Y cómo se diferencia de alguna forma esta perspectiva de una enseñanza tradicional de la ética? Porque a veces cuando se habla de transversalizar, se puede correr el riesgo de uniformar, ¿no? De darle todo a todo un carácter uniforme, único, y creo que precisamente una de las cosas que pretende transversalizar la ética es precisamente reconocer la diversidad, ¿no? La diversidad de enfoques, de miradas frente a problemáticas que allí se estén planteando. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica entonces la transversalización? Comenzamos por María Natalia en esta ocasión y luego seguimos con Linda Alejandra. Listo. A ver, Simón, lo que yo he aprendido trabajando en el Centro de Ética de la Universidad de los Andes es que no hay mejor experto para acompañar a los chinos a aprender acerca de ética que los propios maestros, profesores de sus carreras. Entonces, la transversalización es acompañar a que los profesores de psicología o las profesoras de matemáticas encuentren en sí los argumentos y los ejemplos éticos que le puedan llevar a sus estudiantes. Porque esto no es como, ay, ya llegó otra vez esa señora tan cansona, sino que es esa figura que representa para mí la autoridad frente a mi profesión, que al mismo tiempo me está diciendo, dése cuenta de que usted cuando salga de la universidad, e incluso mientras esté en la universidad, se va a enfrentar a un montón de dilemas y yo le voy a contar de qué manera los he transitado, a partir de qué argumentos los he resuelto. Y, por ejemplo, si usted está haciendo pruebas de concreto, usted tiene un principio ético porque no queremos que se nos caigan los edificios. Entonces, es darse cuenta de que la ética no existe aparte del desarrollo profesional de ningún profesor en la universidad. Ninguna profesora vive en un mundo sin ética. Entonces, eso siento que es la base de esa transversalización. Linda, adelante. En ese trabajo que les acaba de comentar Natalia, nosotros hemos venido insistiendo en que los profesores deben comprometerse con ser capaces de ver esas ocasiones para pensar la ética desde su quehacer profesional. Y en ese sentido, esa invitación de la transversalización es precisamente la invitación a que todos reconozcamos que
todas las profesiones, en todos los oficios, tenemos situaciones que nos obligan a tomar decisiones y que esas decisiones deberán ser tomadas a partir de un discernimiento ético que le permita a uno tener las herramientas para tomar mejores decisiones. Como les contaba Natalia, hay una cosa muy interesante y digamos ha sido la apuesta en la que nosotros hemos venido trabajando y es invitar a los profesores precisamente a encontrar esas ocasiones para hablar de ética en su clase de concretos, en su clase de diseño de plantas, de ingeniería química, en sus clases de matemáticas. ¿Y por qué menciono esos ejemplos? Porque parece que son los que están más lejanos de la tradición de cómo se ha enseñado ética a la que tú haces un poco alusión con la pregunta. Tradicionalmente, y muchas universidades todas siguen con ese patrón, las clases de ética se les encargan a los departamentos de filosofía y son profesores de filosofía que van a hablar la mayoría sobre códigos de ética profesional y no se dan todas las carreras porque no todas las profesiones tienen declarados códigos de ética profesional. Y la apuesta de nosotros es, no, 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 esto no se puede quedar solamente en unos códigos de ética o en unas situaciones muy particulares, sino debería ser algo que trascienda la reflexión de cómo me estoy haciendo profesional. Para mí, desde mi experiencia personal y como docente y desde la filosofía, yo sí creo que en todo nuestro trasegar por la vida estamos siempre llamados a hacer un ejercicio ético de pensar cuáles son las decisiones correctas. Y esas decisiones correctas se toman en cualquier espacio de vida profesional y en cualquier espacio de vida personal. Nuestra apuesta y nuestra invitación es precisamente a que los profesores logren hacer ese match entre en qué momento se han visto llevados a tomar decisiones y cómo la ética es fundamental a la hora de esa toma de decisiones, que no es solamente un problema de profesores de filosofía o de profesores de ciencias sociales, sino que en todas las profesiones, en todos los quehaceres, siempre vamos a encontrar esas ocasiones para pensarnos el cómo estamos tomando nuestras decisiones. Y es un poco lo que Natalia les estaba contando y un poco a lo que va esa apuesta de transversalizar la ética en la educación universitaria, que yo estoy muy de acuerdo con Natalia, en eso nos entendemos muy bien. Esto estamos haciendo un gran esfuerzo en las universidades, pero debería ser un esfuerzo que tenemos que hacer todos los que queramos pensar en educación. Y es algo que debe trascender no solamente las aulas de las universidades, sino, por ejemplo, la enseñanza en las escuelas secundarias, primarias y hasta en la educación preescolar. Yo creo que todo el tiempo deberíamos estarnos entrenando en ese ejercicio de discernimiento ético para siempre tomar las mejores decisiones. Decisiones que no resulten de la inmediatez del momento, de la reacción del momento, sino que efectivamente podamos tener herramientas para pensarnos mejor cada una de nuestras decisiones y tomarlas de la forma más consciente. Muy bien, muy interesante todo este marco que nos ofrecen porque nos lleva a pensar en experiencias concretas, en acciones que conlleven de alguna forma a situar la transversalización como un componente importante y como un compromiso, ¿no? Institucional y también personal en el ejercicio de la enseñanza de la ética por parte de muchos maestros, independientemente de su disciplina. Creo que ahí hay un componente importante. La Universidad de los Andes ha sido reconocida por impulsar enfoques innovadores, ¿no? En su propuesta educativa, particularmente en el marco de la enseñabilidad de la ética, incluyendo el trabajo interdisciplinar y ético en distintas carreras. Seguramente muchas de las personas que nos están siguiendo ahora estarán muy interesadas y muy interesados en conocer, bueno, cuáles son los detalles, ¿no? De esas experiencias. Hablemos acerca de cómo se manifiesta en la práctica, ¿no? Esa transversalización de la ética en el contexto particular de la Universidad de los Andes y cómo desde allí se puede pensar en una de las tantas formas de transversalizar esta apuesta, ¿no? ¿Podrían compartirnos en ese sentido alguna experiencia concreta o mirada concreta en particular donde esta integración se haya dado de manera significativa? Hablemos un poco sobre ello. Adelante, Linda Alejandra en esta ocasión y luego María Natalia. Sí, Simón, la experiencia concreta y digamos lo que nos permite a nosotros hablar sobre este tema y creo que es algo que puede
compartirse con todos los interesados, ha sido la creación de un curso que nosotros venimos dictando ya ahorita vamos a dictar la cohorte número 37 de ese curso, un curso que nació pensado como herramientas para la enseñanza de la ética y que después lo centramos un poco más en cómo incluir la ética en la formación universitaria, que ha sido un curso que no solamente se ha dictado internamente en la Universidad de los Andes, sino que es un curso que también a través de la plataforma de Globetics lo hemos abierto a otras instituciones. De hecho, hemos tenido no solamente personas en Colombia que han tomado este curso, sino que tenemos personas desde México, desde el TEC de Monterrey, personas desde la universidades de Argentina, desde la Universidad de Sao Paulo, que han tomado este curso y que se han dado cuenta que no es un curso que solamente les va a mostrar la teoría ética, que sería, digamos, el básico de lo que se enseña en una clase de ética tradicional, sino que buscamos es más bien herramientas pedagógicas que les permitan a los maestros hacer ese clic entre su quehacer profesional y cómo en ese quehacer profesional se encuentran preguntas que los obligan a pensarse éticamente la forma en la que van a resolver esas situaciones, esas preguntas, esos conflictos. La experiencia, digamos, en la Universidad de los Andes durante estos últimos años, desde la creación del Centro de Ética y desde la creación del curso que fue a finales de 2017, nos da cuenta más o menos yo hacía la cuenta hace un rato, dije voy a tener ese número claro, de 3.504 cursos que se han dictado con el componente de formación ética dentro de la universidad desde 2018-2 hasta ahora, hasta 2025-1. En este momento, en este semestre que está por terminar, tenemos 290 cursos que se comprometen con esa formación ética de nuestros estudiantes uniandinos. Y lo que buscamos es que los profesores encuentren en su programa no tener que unirle una unidad más o algo más para sus clases, sino cómo desde lo que ellos enseñan, en eso que enseñan van a encontrar situaciones en las que se pone en juego ese ejercicio de deliberación ética. Y esa es nuestra experiencia concreta, una experiencia que nosotros hemos querido abrir no solamente para los profesores de la Universidad de los Andes, sino que la queremos abrir precisamente para otros espacios y como te contaba con Globetics lo hemos logrado hacer. A través de educación continua también la Universidad Nacional, sede Medellín, Facultad de Minas, nos contactó y dijo, mire, nosotros queremos que la Facultad de Minas tenga un ejercicio ético en su pensum académico y ellos tomaron el curso con nosotros y fue una experiencia bien interesante. Y con Natalia nos soñamos abrir esto no solamente a la formación en la ética universitaria, cómo incluir la ética en la formación universitaria, sino cómo incluir la ética en la formación, en la educación superior, entendiendo por educación superior desde educación media hasta la educación universitaria. No sé, Natalia, si quieres contarle un poco más de eso. Sí, me parece una idea chévere, pero primero yo quiero añadir una cosa y es algo que Simón decía acerca del compromiso, porque esto no puede ser un profesor o una profesora que se echa al hombro la idea de lo ético, sino que tiene que ser la institucionalidad entera que se compromete con esto. Entonces, ha habido un cambio en la universidad que exige que los alumnos y las alumnas completen un mínimo de cursos que tienen ese certificado que se llaman los cursos Epsilon para poderse graduar de la universidad. Y entonces esto es una exigencia que la universidad le está haciendo a todas las personas, o sea, no es los que están en biología los que van a desarrollar algo ético, no, es cualquier estudiante que se gradúe de la universidad. Y yo creo que esto tiene unas implicaciones porque estamos hablando de tiempo, de recursos, de formación para los profesores y las profesoras, de modificaciones que de pronto parecen sutiles, pero que a la larga tienen un impacto muy grande en la vida entera de la universidad. Entonces yo siento que eso es algo que todos tenemos que tener claro y es que nos salvamos todos o no nos salvamos. O sea, no es posible que haya unas personas comprometidas con el quehacer ético, con las preguntas éticas. Tiene que ser todos, desde la rectora hasta las personas que nos ayudan en las entradas de la universidad, todos tenemos que estar jugando en la misma cancha. Entonces eso me parece que es importantísimo. Y ya hablando de lo que Linda estaba diciendo, como te decía yo soy maestra y yo siento que esta formación, porque al final de cuentas lo que se está haciendo en este momento desde el Centro de Éticas,
formación de formadores. O sea, se le están dando herramientas a los profesores y las profesoras de la universidad y a profesores y profesoras de otros lados para que desarrollen esa competencia para la enseñanza de la ética. Esta podría ser una formación que acompaña a los maestros y a las maestras, tanto en los procesos de formación inicial como a los procesos que después desarrollamos de capacitación y de formación cuando ya estamos en el ejercicio de nuestro trabajo en los colegios, para poder decir, oiga, si yo estoy enseñando español en tercero de primaria, ¿yo de qué manera traigo unas discusiones éticas que son importantísimas? Entonces, ese sí es un norte que tenemos, que ojalá un día lo podamos tener más consolidado. Bueno, muy bien, muy interesante todo este panorama. Creo que va quedando o van quedando una serie de huellas, de rasgos muy interesantes a la hora de aproximarnos a lo que implica, ¿no? La transversalización. Yo por aquí tengo una inquietud también que me han trasladado y tiene que ver con, voy a ponerlo un poco en esos términos, esa tensión que puede aparecer también al momento de transversalizar y tiene que ver con el asunto de la ética profesional y la ética ciudadana. En algunos programas académicos, la ética profesional, o la ética más bien en general, se enfoca principalmente en dilemas profesionales, ¿sí? Dejando en muchas ocasiones de lado su dimensión ciudadana o su dimensión política, sin tener todo ese marco, ¿no? ¿Creen ustedes que es suficiente con formar en ética profesional o deberíamos también formar en una ética ciudadana que permita a los futuros profesionales, en este caso, y a quienes están ejerciendo su labor profesional, cuestionar las estructuras de poder, por ejemplo, la desigualdad o la exclusión desde sus campos de acción? Hablemos un poco sobre ello para tener en cuenta también estos panoramas que son a todas luces relevantes. Y lo menciono porque eh, enseñar ética no solamente implica, como usted ya lo han planteado, enseñar teorías éticas, sino enmarcar la ética dentro del campo efectivamente de las decisiones, ¿no?, que tomamos cotidianamente y cómo esas decisiones implican una serie de problemas morales y a su vez una dimensión política, social, amplia, donde sin duda alguna quien se ejerce como profesional o quien pretende ejercer como profesional o desde alguna disciplina incorpora o desarrolla una serie de saberes. Hablemos sobre esa tensión que puede aparecer también allí y cómo la perciben ustedes. Linda, adelante. Eh, claro, esa tensión existe y un poco, como lo mencionaba ya hace un rato, en muchas universidades tradicionalmente se han ocupado solamente de las éticas profesionales y en particular en las profesiones en las que se exige la enseñanza de esa ética y de ese código profesional, como lo son la psicología, el derecho, la medicina y la contaduría pública. Eh, pero digamos que la apuesta que nosotros estamos intentando consolidar y hacer mucho más fuerte, nosotros sí que creemos que no solamente se puede hablar de los códigos de ética profesionales y de las preguntas de la ética profesional, sobre todo porque cuando nosotros recibimos a los muchachos en los primeros semestres, ellos todavía ni siquiera saben qué tipo de profesional van a ser. Están todavía como en ese proceso de elección y de comprender a qué se refiere su profesión y a qué se van a comprometer como profesionales. En ese sentido, nuestra apuesta por eso parte de, en los primeros semestres, hacer un ejercicio más de sensibilización ética y es un ejercicio en el que los profesores de los primeros semestres se comprometen un poco más a pensar en esa ética personal y ciudadana que está mucho más cercana a la experiencia en ese momento de esos muchachos apenas entrando, apenas volviéndose ciudadanos, apenas comenzando su proceso. Y que tiene que, digamos, irse materializando también en que se piense en esa ética académica del estar como estudiante y ser un estudiante de una universidad, esa integridad que tiene que ver con el desarrollo de las buenas prácticas mientras son estudiantes y que se debería, digamos, ver consolidada y ver fortalecida al momento en el que comencemos a pensar en los dilemas éticos profesionales, que ya es, digamos, la parte en la que ya ellos están mucho más claros de a qué se refiere el quehacer de su profesión.
Entonces, digamos, ese es como el tránsito. Y es un tránsito que en últimas nos obliga a algo que yo creo que los profesores y los profesores que de verdad estamos súper comprometidos y que tenemos esa vocación de enseñar, nos suena todo el tiempo, y es que nuestros estudiantes sean unas muy buenas personas, sean unos buenos ciudadanos y efectivamente se conviertan en muy buenos profesionales. Entonces es un poco hacer ese tránsito, de ir construyendo, digamos, ese discernimiento, irse entrenando en ese discernimiento desde lo que les está más a la mano hasta el llegar a comprometerse con eso que ya está mucho más concreto en el ejercicio profesional. Yo creo que así contestaría tu pregunta. No sé, Natalia, ¿tú qué opines? A ver, yo creo que aquí es súper importante darse cuenta de que no hay un conflicto, sino que es un ejercicio de complementariedad. O sea, sin lugar a dudas, esas carreras que por una razón curricular frente al Ministerio de Educación tienen que dar unas clases específicas de ética, bien sea porque son médicos o abogados o psicólogos o contadores, por supuesto se tiene que seguir dando, pues porque ese es un compromiso que tenemos como sociedad. Pero es que esas personas que hacen esas carreras o los que son historiadores como yo, igual tenemos que desarrollar una habilidad que nos permita enfrentarnos a una vida llena de preguntas, y eso es el ser ciudadano, eso es tener las herramientas que me permitan decir, oiga, yo no voy a pagar un soborno, oiga, yo voy a preferir hacer la ruta más larga en lugar de meterme en contravía, que pueden parecer ejemplos muy tontos, pero esos son los ejemplos que conducen a que al final entre todos estemos viviendo una experiencia más tranquila como sociedad. Entonces yo creo que aquí es un ejercicio de pensar en que son las dos y en que idealmente todas las personas que entran a la universidad se van a ver acompañadas en el desarrollo de esto, porque además esto, eso no es un chip, nadie va a venir a instalarme acá, no estamos en Matrix para que alguien venga y me instale el programa de volar helicópteros, lamentablemente, ¿sí? Sería más fácil, no, ya, chip ético y salimos, no, pero sí es un ejercicio de construir esas preguntas, de tener esas discusiones, y como dice Linda, cuando uno entra a la universidad no es chiquito, pero igual en ese momento hay preguntas importantes. ¿Me voy a copiar? ¿Le voy a decir a la inteligencia artificial que me haga el parcial? Sí, son preguntas que son determinantes. Entonces, es acompañar a ese grupo de personas a que tengan esas respuestas. Muy bien. Bueno, ahí tenemos escenarios muy llamativos. Pues en distintos espacios de diálogo con estudiantes universitarios, seguramente ustedes han podido encontrar expresiones como las siguientes. Por ejemplo, la ética debería enseñarse con ejemplos reales, ¿no? O nos hablan de ética, pero en la universidad no siempre se practica. O de pronto encontramos algún estudiante que dice, esa es la asignatura de relleno, ¿no? Como la costura, como le dicen popularmente a la expresión que lamentablemente se teje en algunos ámbitos disciplinares. Estas percepciones pues revelan también otras tensiones. Los y las estudiantes, ¿verdad? Sobre cómo viven o no la ética en su formación universitaria. Muy posiblemente incluso, no solamente a través de encuestas que ustedes hayan implementado para medir el impacto de esa enseñanza, sino también en esos diálogos de pasillo, ¿no? Donde a veces uno encuentra elementos interesantes frente a este asunto. ¿Qué les dicen ustedes los estudiantes y las estudiantes en este orden de ideas? María Natalia y luego Linda. Creo que tenemos el micrófono apagado, María Natalia. Vamos a encenderlo ahí. Perdón, Eso. perdón. Yo creo que por eso es tan importante que esto no sea una clase aparte a la que no voy porque qué pereza es viernes por la tarde, sino que es la clase más importante de todo el semestre. No sé, Derecho Constitucional, y ahí vamos a hablar de ética. O cuando estamos, yo en historia, estamos viendo América siglo XIX y ahí vamos a hablar de ética. Yo creo que ese ya es un primer elemento que garantiza que no es una costura, sino que es la costura que asegura que mi clase se mantenga entera, ¿sí? O sea, es como
lo que cerró e hizo esto, lo que sí yo necesitaba aprender. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lo otro es darse cuenta de que esa actitud tiene que cambiar desde la universidad misma. Y por eso es tan importante esta idea de que una profesora a la que se echa esto al hombro, sino que entre todos decimos, usted no puede pasar esta clase si usted no tiene claro el componente ético, ¿sí? El valor se lo tenemos que dar como comunidad. El valor de las discusiones éticas es algo que tiene que surgir de la institución misma para poder llegar a donde los chinos, porque es que los chinos están construyendo ellos mismos sus escalas de valores. Entonces, ¿cuál es la razón para que los chinos se sientan tan serios frente a una clase de cálculo? Porque ellos saben que cálculo es fundamental. Entonces, somos nosotros mismos los que vamos a poner los reflectores hacia el componente ético y vamos a decir, esto es vital. Esto es lo que garantiza que ustedes sean los futuros médicos o profesoras de preescolar o ingenieros de alimentos que este país necesita. Yo creo que va por ahí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que está diciendo María Natalia es muy valioso porque una de las, digamos, de las apuestas grandes de la universidad es precisamente crear un clima institucional que respire ética. En ese sentido, por eso el compromiso no es solamente, como lo mencionó Natalia hace un rato, con los profesores que se forman con nosotros, sino también con las personas, los administrativos, las personas de servicios generales, todas las personas que van formándose dentro de la universidad, precisamente para que se viva y se respire esa ética dentro de la universidad. Y por eso, digamos, cada vez son menos esos comentarios como los que tú ponías ahí de es que en la universidad no se ve eso, es que esa es la clase de costura, sobre todo porque el compromiso es que no solamente esté en las clases, por ejemplo, del ciclo básico, que son las que ven todos los estudiantes y en las que comparten con estudiantes de diferentes facultades, sino que también haga parte de las clases del programa, de las clases las asignaturas que son fundamentales en los programas. Y en ese sentido, digamos que el sueño de nosotros es que efectivamente en las mallas curriculares se vea ese componente de ética a través de toda la malla, los 8 semestres que estén aquí los muchachos, y se den cuenta que eso no es un agregado, sino que precisamente es algo que está tejiendo esa unidad entre las materias desde el primer semestre hasta el último y que puedan comprender, digamos, el valor que se le está dando a la ética. Me gusta eso que está diciendo Natalia, de poner los reflectores sobre que efectivamente queremos dar una formación ética y una formación ética que efectivamente se vea reflejada en cómo vivimos y cómo se siente el clima de la Universidad de los Andes entre los profesores, los estudiantes, los administrativos y todos como comunidad. Bueno, seguimos transitando, ¿no? Este componente, este diálogo. Y ahora quisiera mover un poco el ámbito de lo que venimos conversando hacia un asunto que me parece también relevante, y es que si hay algo que cultiva, ¿no? La enseñanza de la ética y, por supuesto, pensarla en términos de su transversalización, es el cultivo de esa actitud o esa sensibilidad ética, ¿no? Esa sensibilidad moral, si se quiere, frente a muchas problemáticas que se pueden tener. Uno de los desafíos más profundos de nuestro tiempo es que enfrentamos incluso en el ámbito universitario, es la normalización de la indiferencia. ¿Sí? Muchas veces frente a situaciones de injusticia, ¿no? Frente a situaciones de exclusión, frente a situaciones de violencia o desigualdad, eh, en general, hay a veces uno logra identificar actitudes en la comunidad académica, no solamente en los estudiantes, sino en la comunidad académica en general, eh, actitudes de distanciamiento, ¿no? De resignación o de cinismo frente a ciertas situaciones que nos acontecen socialmente, que se traduce, por supuesto, en una apatía que puede estar alimentada por el exceso de información, ¿no? Hoy en día, en esos tiempos donde lo digital nos subsume, el desgaste emocional también que implica, por ejemplo, eh, estar continuo y permanentemente en unas lógicas institucionales propias del sistema educativo y sin duda alguna también esas estructuras institucionales que a veces en ocasiones no promueven, ¿no? O no incentivan la reflexión crítica ni el compromiso ético concreto. En ese sentido, sin duda alguna, la transversalización de la ética no solo supone formar en esos marcos conceptuales o en esas miradas
propiamente cognitiva, sino también cultivar esa sensibilidad, ¿no? La capacidad de afectarse por el otro y el coraje por actuar éticamente en lo cotidiano. Frente a esto y en este contexto tan largo de esta pregunta, porque es que me parece altamente relevante, quisiera preguntarles cómo puede una ética transversal o la transversalización de estos procesos de la enseñanza de la ética contribuir, ¿no?, a romper con la apatía o la indiferencia que a veces atraviesa la vida universitaria. Y bueno, visto desde una perspectiva puntual, pues sabemos que esto se revierte a nivel social en un sentido mucho más amplio. Linda, ¿qué perspectiva tiene usted frente a esta inquietud? Yo tengo una perspectiva muy particular, Simón, y pues después de años siendo profesora de ética, no solamente acá en la Universidad de los Andes, sino en otros espacios, yo creo que tenemos que asumir un mayor compromiso con un modelo ético del que poco hablamos y que hasta ahora se está como comenzando a trabajar más en serio, que es la ética del cuidado. Y en ese sentido, en algún momento que hemos compartido este espacio también y hablamos de ética del cuidado, yo creo que es obligarnos a ser capaces de mirar al otro y mirar al otro en el sentido de reconocer al otro y en especial ese otro que es diferente de mí, porque es muy fácil empatizar con las personas que se parecen a mí, pero es un reto enorme hablar, conversar, pensar en personas que tienen, por ejemplo, posturas totalmente opuestas a la mía y poder dialogar respetuosamente y poder reconocer que todos estamos en este mismo mundo, en esta misma sociedad y que tenemos que hacer de esa sociedad una sociedad mejor. Em, yo creo que el gran reto también implica un cambio de actitud frente a cómo vemos y cómo nos comunicamos con los otros. Y en ese sentido, creo que buena parte de la formación y de la formación docente, y en especial intentando hacer este ejercicio de transversalización de la ética, eh, pues obviamente tiene un compromiso enorme con sensibilizarnos frente al otro, sensibilizarnos frente a las situaciones que pueden ser distantes física, económica, socialmente de mí, pero reconocer que ese tipo de situaciones existen y se dan en nuestro mundo. Y cómo entrar a pensar en ese cambio que no depende de otros. Yo creo que parte del ejercicio de reconocer al otro es darnos cuenta también que somos cada uno un agente de decisión para cambiar la forma en la que nos relacionamos y nos comunicamos con el otro. Y esto es una apuesta que tiene que partir de lo personal y trascender a la construcción social con los otros. Yo a mis estudiantes les insisto mucho en eso, el no pensar que los otros tienen que cambiar, que el otro tiene que dejar de hacer, sino como yo dejo de hacer y en ese sentido muestro que efectivamente se puede vivir de una forma diferente, se puede actuar de una forma diferente, me puedo comprometer con una decisión y puedo transformar el entorno con el que me estoy relacionando. Y esa es una apuesta que yo creo que es muy vital y que tiene que ver precisamente con ese ejercicio de cuidado y de reconocimiento de esa casa común y de reconocer que todos estamos en este mundo y queremos un mundo mejor para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros y los que viven con nosotros. Esa sería como mi apuesta un poco en ese sentido. Y desde el modelo de transversalización que nosotros estamos intentando construir y al que le estamos apostando es efectivamente generar ese espacio de sensibilización. A veces somos muy insensibles frente a las situaciones que nos ponen que están frente a nosotros y que nos implican una decisión que no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a nuestro entorno. Sería un poco por ese lado. No sé, Natalia, ¿tú qué dices? A ver, yo tengo mucha fe en la humanidad y yo tengo mucha fe en los chinos. A mí me parece que las generaciones que están llegando a la universidad tienen rollos como las teníamos todos, pero me parece que son especialmente cuidadores. Son muy conscientes del cuidado y son muy conscientes, por ejemplo, de lo importante que es acoger a las identidades diferentes a la propia. O sea, si yo comparo cómo era mi experiencia universitaria con lo que yo en este momento, en donde a nadie se le ocurriría ser violento con otro, por lo menos dentro del contexto de la universidad, por una orientación sexual diversa, por una manera diferente de vestirse
O sea, yo sí siento que hay un cambio profundo. Y entonces, de pronto somos más los adultos los que vemos como el mundo más cínico. Y yo en estos chinos y estas chinas veo tanto potencial, los veo tan llenos de preguntas. Claro, a ver, estos son chinos pospandémicos. Y yo creo que no hemos terminado de explorar esto hasta qué punto les fracturó todo su proceso de formación y yo siento que necesitamos acompañarlos a que ellos se reconstruyan. Pero yo veo tantas preguntas acerca de cómo ser mejor persona y que yo siento que nosotros, acompañándolos, porque no, esto no se lo enseñamos a nadie, ellos tienen que ir y buscar las respuestas que mejor les se acomoden a sus visiones de mundo. Yo sí siento que aquí hay una posibilidad de una sociedad más cuidadora. Tocas no, como diría mi abuelita, dejar caer el carril. Hay que continuar y tenemos que saber que es desgastante, que es aburridor para nosotros como adultos, pero esa es nuestra tarea. Por eso somos más grandes, más viejos, más experimentados, para que cuando ellos tengan esas preguntas y se sientan frustrados, nosotros mismos no vayamos a botarles esta sensación como, no, es que nada tiene sentido. No, chino, sí, hágale que yo voy a estar ahí a su lado y cuando yo no sepa, entre los dos buscamos la respuesta. Entonces yo sí siento que aquí hay, más que cualquier otra cosa, una enorme potencialidad. Y de eso se trata ir a la universidad, de descubrir hasta dónde puedo abrir las alas y volar. Bien, esto ya nos abre y ya estamos a puertas de ir cerrando nuestro espacio, pero esa figura del volar me llama mucho la atención, precisamente porque quiero preguntarles ahora si tuvieran que elegir una imagen, una metáfora, tal vez una palabra, ¿no? Que resuma lo que significa para ustedes una ética transversal en la universidad, ¿cuál sería y por qué? Ah, ¿tiene que ser una sola palabra o te puedo contar Bueno, una cortica? pueden ser varias, no hay problema. No, mira, al final de lo que el viento se llevó, y eso te dice lo vieja que yo soy yo, que me encanta ese libro, eh, aunque me encanta desde que estaba en segundo de primaria, Red le dice a ella que ella pensó que ella podía votar por la borda los elementos éticos de su vida, la bondad, la rectitud, y después cuando llegara a Puerto Seguro los iba a rescatar del mar y nada se iba a ver dañado. Y resulta que la carga no funciona así. Yo creo que es eso, yo creo que se trata de acompañar a estos chinos y a estas chinas a darse cuenta de que uno no puede negociar. Hay unas cosas que son como las joyas de la abuelita. Uno no se deshace de eso. Uno no se deshace de ser una buena persona sin importar el contexto, con quién esté sentado, si está comiendo empanada en la esquina o está en el matrimonio del príncipe de Inglaterra. Uno tiene que ser coherente con sus principios y sus valores. Y para mí el punto es ese. De eso se trata la ética transversal. No hay ninguna materia en la universidad en donde la ética no tenga cabida, porque todos constantemente estamos tomando decisiones que tienen una implicación para nuestra vida, para la vida de nuestra comunidad y para el planeta. Es eso. A mí la metáfora, me encanta esto que dijo Natalia, pero para mí la metáfora que ha sido más reveladora en los últimos años, la tomé de una conversación que tenía Alejandro Gaviria en el iFestival a puertas de ser encerrados nosotros en la pandemia, y le preguntaron que él qué opinaba de la ética y él dijo que teníamos que aprender a respirar ética. Y me parece que respirar ética es precisamente ese ejercicio de transversalizarla. ¿En qué sentido lo digo y cómo se lo digo a mis estudiantes? Pocas veces somos conscientes de nuestra respiración. Ahorita que yo digo respirar ética, seguramente todos los que nos estén siguiendo harán el ejercicio de, sí, estoy respirando. Pero no es algo de lo que seamos particularmente conscientes. Eh, y eso mismo pasa con la ética. Yo creo que la ética atraviesa todos los espacios de nuestra vida, todas las decisiones de nuestra vida, y en ese sentido deberíamos ser más conscientes de cómo respiramos ética y cómo está presente en todos los espacios, en todos los lugares, en todas las decisiones. Por eso mi metáfora se iría por ese lado y si lo resumiéramos en una palabra, en un par de palabras sería respirar ética. Respirar ética. Estamos llamados entonces a ser conscientes, ¿no? De ese acto de respiración que nos habita, porque la ética nos habita,
hace parte también de nuestra forma de entendernos, de relacionarnos, y qué lindo que así como el lenguaje nos habita, la ética también la podamos identificar en esa misma perspectiva. Bueno, Linda Alejandra Zuluaga, María Natalia Marín, muchas gracias por atender esta invitación del Puente el día de hoy, agradeciéndole, por supuesto, también al profesor Didier Santiago por la gestión en la mediación de ustedes, de la invitación, por supuesto, y para todas las personas que nos siguen en el puente, para todas las personas que están siempre interesadas en conocer todo este tipo de apuestas y procesos, pues darle un lugar relevante a esta iniciativa y a esta mirada frente al escenario y al lugar de la ética en su cotidianidad, transversalizada no solamente en el ámbito institucional universitario, sino transversalizada en la vida misma, ¿no? que es donde cobra vigencia y relevancia. Linda, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por el espacio. Vale. María Natalia, muchas gracias. Hasta luego, Simón. Muchas gracias. Bueno, felicidades a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen en el puente el día de hoy. El agradecimiento a Felipe Piñero por el acompañamiento también en la emisión, en la presente emisión. Y un saludo muy cordial a todas aquellas personas que siguen el puente siempre de lunes a viernes a través de las distintas frecuencias por donde emitimos este espacio. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y de esta manera me despido el día de hoy. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.